Hola, yo soy Fer Juárez y el día de hoy quiero hablarles un poco del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Este libro fue publicado por primera vez en 1915 bajo el nombre Die Verwandlung, que está en alemán y literalmente significa la transformación en español, pero pues se le cambió el nombre por fines, digamos, didácticos. Vamos a entrar tantito en contexto y vamos a hablar de Franz Kafka, que es el autor. Bueno, Franz Kafka nació en Praga un 3 de julio del año 1883 y murió un 3 de julio de 1942 en Austria. Uno de los, en cuanto a filosofía que era contemporánea de él, podemos resaltar el nihilismo, el existencialismo y las corrientes psicoanalíticas de Freud. También entre 1910 y 1930 podemos recordar que estaban en auge las vanguardias europeas y Kafka entra como un expresionista. Además, también Franz Kafka se considera uno de los precursores de la literatura del absurdo. Sus obras importantes incluyen El proceso, El castillo y Un artista del hambre. Ahora hablaremos un poquito de la historia. La historia trata de un empresario nada fuera de lo común que se llama Gregorio Samsa y es el pilar de su familia. Vaya, él los mantiene, él cuida de ellos, sus papás y su hermana no hacen absolutamente nada. La historia empieza un día que Gregorio Samsa está teniendo una pesadilla en su cama después de una larga noche de sueño y empieza a sentirse un poco raro, trata de levantarse, no puede y conforme empieza a articular y empieza como a agarrar la onda se da cuenta de que se ha convertido en un terrible insecto. Este es el problema principal de la obra que hace que se desenvuelvan el resto de los problemas. Como ya sabemos, Gregorio pues es el pilar de su familia, entonces el problema más grande que afronta al principio es qué va a pasar con mi familia, cómo vamos a hacerle, porque pues él los mantenía. Como ya habíamos dicho, los personajes principales incluyen a la hermana de Gregorio, a su mamá y a su hermana, que juegan un rol muy importante, porque mientras que la hermana cuida de él y se apiada de su condición de insecto, sus papás no les importa que los haya mantenido estos últimos años, entran en un proceso de negación y no lo quieren aceptar, de hecho lo rechazan y ahí podemos identificar una de las temáticas principales de esta historia, que es el egocentrismo humano, qué tan lejos puede llegar nuestro egoísmo, cuánto nos importa una persona en realidad. Después de esto, la familia cambia de roles, pues sus papás y su hermana tienen que empezar a trabajar todos para poder mantener a la familia y cada vez entra Gregorio en un estado de más abandono y más soledad. Realmente mientras leemos este cuento nos sentimos identificados, podemos entrar más o menos a la mente de Gregorio y también podemos, ¿por qué no?, ver cómo es la vida de un insecto. Yo escogí esta obra por la importancia que tiene, dije, ¿por qué esto es tan famoso? Quiero saberlo. Y la verdad es que no me pareció nada sorprendente porque no es nada difícil, no es nada compleja a simple vista, pero si nos adentramos tantito nos damos cuenta de que tiene un trasfondo bastante oscuro e interesante. Lo que más a mí me brinca a la atención es la relación que Gregorio tiene con su papá. Si investigamos tantito podemos saber que Kafka es muy conocido de él, que no se llevaba para nada con su papá, lo repudiaba porque pues, su papá lo trataba de controlar, incluso quiso que Franz Kafka dejara la literatura, cosa que no logró afortunadamente, pero también hay una publicación de él, Brief an den Vater, que significa cartas al papá, donde él explica su odio a su papá. Entonces esto es más bien una proyección y de hecho podríamos hablar de la metamorfosis como una composición un tanto autobiográfica. Yo creo que la enseñanza que más me dejó es realmente el egocentrismo humano. ¿Qué tan trascendentes son nuestras relaciones el uno con el otro? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dejar las cosas? Y que al final todos estamos solos, nos morimos solos y tenemos que aprender a estar con nosotros mismos y que en realidad la gente que está a nuestro alrededor en cualquier momento se va y no importa, la vida sigue. Ahora, yo recomiendo este libro porque me parece genial, o sea, siento que en realidad Kafka es un gran pensador que se atrevió a escribir de lo que pocos escribían en su época, pero si realmente nos ponemos a analizar, resulta muy interesante esto. Yo les recomiendo que lo lean. Gracias por ver mi video. Saludos.